Muy buenas noches, mis queridos amigos. Arrancamos nuestra tercera semana de teoría del delito. Como les había puesto en el aviso, no sé si lo vieron, es hora de analizar ahora la antijuridicidad como categoría dogmática del delito. Esto nos va a tomar 2 días y con eso vamos a poder desarrollar algunos conceptos que de hecho les van a servir sobremanera. En primer término, recapitulo lo que hemos visto hasta este momento. Hasta este momento hemos hablado de la teoría del delito, hemos dicho que el delito es un acto típico antijurídico atribuible a alguien. Hemos revisado lo que es la acción, hemos revisado lo que es la tipicidad. Y ahora en esa secuencia, en esos checklists que vamos haciendo a fin de determinar si es que un evento se adecua o no se adecua a un tipo de injusto y es atribuible a una persona, pues es importante que lleguemos a esta tercera categoría del delito como tal, que es la antijuridicidad. Hay que recordar una situación que es importantísima, que les pido no lo olviden nunca. Dentro de las funciones del tipo que analizamos la semana pasada, una de las funciones del tipo es la función indiciaria de antijuridicidad, es decir, lo típico me indica, me induce que es antijurídico. Eso hace que el examen de la antijuridicidad sea un examen mucho más simple desde la perspectiva práctica cuando no hay causas de justificación. ¿Por qué razón? Porque el juzgador, cuando esté analizando la antijuridicidad de una conducta, tendrá que hacerse una sola pregunta y decir, ¿el acto está o no está justificado? Si es que la respuesta es, no está justificado, no necesito analizar por qué se da la antijuridicidad, sino simplemente hago un checklist y paso a la culpabilidad. Y ese salto lo hago gracias a la función indiciaria de antijuridicidad que tiene el tipo penal o gracias a la función de indicio de antijuridicidad que tiene la tipicidad en la categoría dogmática que analizamos la semana pasada. ¿Sí? También es importante tener en consideración lo siguiente. Cuando ustedes hablen de un acto típico antijurídico, siempre van a escuchar en los textos tipo de injusto. Es decir, cuando estamos ante un acto típico antijurídico, hablamos de tipo de injusto. La acción, la antijuridicidad, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad agotan el juicio sobre el hecho y la culpabilidad, el juicio sobre el autor. Es importante entonces que nosotros hablemos que antijuridicidad e injusto no son sinónimos como tales. El injusto o el tipo de injusto será el acto típico antijurídico. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque vamos a aprender durante estas sesiones que la antijuridicidad no es un concepto privativo del derecho penal, que la antijuridicidad es un concepto universal del derecho y que será la tipicidad. Por eso esa relación tan cercana de estos dos elementos. Son dos elementos que tienen muchísima relación dentro de la teoría del delito. Y es por eso que de esta amalgama de comportamientos antijurídicos, varios que existen en el ordenamiento como tal, será el derecho penal a través de la función seleccionadora del tipo la que elevará a categoría delictual las conductas más antijurídicas o más reprochables en antijuridicidad que tiene nuestro sistema. Acuérdense que nosotros hacíamos este ejemplo. Vamos al pizarrón. Y nosotros hacíamos lo siguiente. Esperemos que se cargue. Acuérdense que, caramba, acuérdense que nosotros decíamos lo siguiente, decíamos, este es el antijuridiciado, son todos los antijurídicos posibles que existen en un ordenamiento jurídico, y aquí está robar, aquí está matar, aquí está copiar en el examen, aquí está el adulterio, aquí está no pagar deudas, aquí está no pagar alimentos, acá está deficiencia en la prestación de servicios públicos, aquí está el abuso de dineros públicos. Todos estos
Todas estas conductas que he definido, que he detallado en este circulito, todas ellas son antijurídicas, todas son antijurídicas, absolutamente todas ellas son antijurídicas. Matar es antijurídico, robar es antijurídico, copiar en un examen es antijurídico, el adulterio es un antijurídico, no pagar deudas es un antijurídico, no pagar alimentos es un antijurídico, defraudar, la deficiencia, perdón, en la prestación de servicios públicos también es un antijurídico, el abuso de dineros públicos también es un antijurídico. Y estamos en antijuridicidad. Y la antijuridicidad es un concepto universal del derecho, no privativo del derecho penal. Acuérdense ustedes que por acá teníamos nosotros al tipo y el tipo tenía una función seleccionadora. Y gracias a esa función seleccionadora, el tipo seleccionaba las conductas más reprochables desde el punto de vista de antijuridicidad para elevarlos a la categoría de delitos. Entonces, de todas esas conductas que hemos dado ejemplos, he dejado fuera al antijurídico copiar en un examen, he dejado fuera al antijurídico adulterio, he dejado fuera al no pagar deudas, he dejado fuera al antijurídico no pagar alimentos, he dejado fuera al antijurídico deficiencia en la prestación de servicios públicos y únicamente he seleccionado para elevarle a la categoría de delito al antijurídico robar, matar, abuso de dineros públicos y así diseñar y estructurar, gracias a ese tema, una variable objetiva, una variable objetiva y subjetiva, que contenga la descripción fáctica del hecho criminoso gracias al tipo como tal. Vemos entonces que la cercanía entre tipo y antijuridicidad es muy grande. Son conceptos, si bien no es lo mismo, no vamos a tocar el tema, no vamos a entrar a defender la teoría de los elementos negativos del tipo, porque hubo un momento dado que una corriente dogmática determinaba que tipo y antijuridicidad eran lo mismo, y ante la discusión de qué pasa con las causas de justificación, hay quienes decían que las causas de justificación son elementos negativos del tipo. Eso es inverosímil, porque cuando se realiza un acto típico que está justificado, es un acto que tiene una calidad de calificación jurídica. Es típico, no puede ser un nada jurídico. Y si es que tuviéramos o seguiríamos la teoría de los elementos negativos del tipo, pues pensaríamos que se trata de una situación que elimina tipicidad, lo cual sería completamente absurdo desde todo punto de vista. Pero vemos entonces que existe cercanía y gracias a esa función seleccionadora, la siguiente función es la función indiciaria. Lo típico me indica, me sugiere que es antijurídico, pero no es esencia como tal de antijuridicidad. Entonces es muy importante que tengamos estos conceptos claros y fresquitos, porque esta relación sí o sí nos va a condicionar cuando analicemos la antijuridicidad ya desde un concepto mayoritario, y grande, y potente, y holístico. La antijuridicidad tiene una definición, pero para encontrar la definición de la antijuridicidad, lo primero que tengo que hacer es conocer que existen dos clases de antijuridicidad. La antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal. La antijuridicidad formal supone, supone la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Mientras que la antijuridicidad material supone la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico más la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Y aquí entramos en un tema extremadamente importante. ¿Por qué digo que aquí entramos en un tema extremadamente importante? Porque gracias al principio de lesividad y de mínima intervención penal, un acto típico para ser antijurídico imperiosamente debe poner en riesgo un bien jurídico protegido o lesionar un bien jurídico protegido.
La antijuridicidad formal, la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico, puede ser entendida como una simple antinormatividad. Y esa simple antinormatividad no tiene la entidad jurídica suficiente para poder desentrañar la antijuridicidad como tal. Y este concepto no solo que es mío, no solo es que es de la doctrina, también lo reconoce nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 29, cuando para el cumplimiento del juicio de antijuridicidad reclama el legislador que debe existir una puesta en peligro o una lesión de un bien jurídico protegido. Y este concepto de puesta en peligro o lesión de un bien jurídico protegido nos lleva a otra discusión. ¿A qué discusión nos lleva? Nos lleva a la discusión de la diferencia entre lesión versus peligro. ¿Y por qué nos lleva a esta discusión? Porque, doctores, existen bienes jurídicos o existen delitos que requieren la destrucción del bien jurídico para que exista antijuridicidad material. Ejemplo, el homicidio. El homicidio, para que exista tipicidad objetiva, subjetiva e íntegra de homicidio, y además de eso, antijuridicidad material de homicidio, se necesita que el bien jurídico vida sea destruido y que no exista justificación alguna para aquello. Existen otros bienes jurídicos que están tutelados a través de hipótesis punitiva que no requieren la destrucción, requieren la simple lesión del bien jurídico. Ejemplo, el delito de lesiones. El delito de lesiones protege y tutela la integridad física. No requiero la destrucción de la integridad física, lo que requiero es la lesión de la integridad física. Pero existen otros casos u otros delitos que son de peligro, delitos que no requieren la afección a un bien jurídico, sino que basta la conducta y en algunos casos la conducta simplemente se entiende que es peligrosa per se. Son los delitos de peligro abstracto. Pero existen otros supuestos en los que la conducta se supone peligrosa siempre y cuando tenga la potencialidad de generar un daño en específico, delitos de peligro en concreto. Ergo, en nuestra legislación vamos a tener, por la verificación del daño al bien jurídico protegido, de la lesión al bien jurídico protegido, tendremos delitos de lesión o daño y delitos de peligro. Y los delitos de peligro pueden ser peligro abstracto o peligro concreto. Andrés Paul levantó la mano. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta con relación al tema del delito de simulación de secuestro. En este sentido, pues haciendo un análisis, no causa ningún peligro. No sé si es que se adecua dentro de este Verá, marco jurídico. le cuento una cosa. Andrés, prenda la cámara, Andrés. Le cuento una cosa. A ver, terminé ya el Derecho Penal parte especial, insisto, en 3 semanas más ya está en las librerías de ese libro. Y cuando yo analizo el delito de simulación de secuestro, yo digo lo siguiente, digo, no es está dentro del catálogo de delitos contra la libertad, pero no debería estar dentro de los delitos contra la libertad, porque aquí el bien jurídico protegido, libertad, no está en riesgo. Es una persona que simula estar secuestrada cuando no lo está. De tal manera que el núcleo duro del derecho, libertad, movilidad, libre determinación, no está en riesgo. Entonces, el problema aquí, mi querido Andrés, es que ese delito no es un delito contra la libertad. Son otros los bienes jurídicos que están en juego. Y uno de los bienes jurídicos que está en juego es la seguridad pública. ¿Y por qué la seguridad pública? Porque no nos encontramos tranquilos con una persona que simula su secuestro y mueve el aparataje estatal o puede generar no solo el movimiento del aparataje estatal, sino puede generar el petitorio de dineros o puede generar el petitorio de extorsiones en base a un hecho que es falaz. Entonces, si bien puede ser un delito incluso pluriofensivo, no va a afectar la libertad ambulatoria de la persona, va a afectar la seguridad pública, por un lado, y puede afectar también la tutela judicial efectiva. ¿Por qué la tutela judicial efectiva? Porque el órgano jurisdiccional o el órgano de Fiscalía General del Estado va a destinar esfuerzos para investigar un delito que es inexistente. En ese tipo de delitos, para mí, son delitos de peligro, pero de peligro no respecto
el bien jurídico libertad ambulatoria. Respecto seguridad pública, respecto tutela judicial efectiva. No está lesionada la seguridad pública, no está lesionada la tutela judicial efectiva, pero se pone en riesgo la seguridad pública y la tutela judicial efectiva frente a quien en un momento dado simula estar secuestrado cuando no lo está. Esa es mi lectura, mi querido Andrés, ¿sí? Muy Chévere. amable, muchas gracias. Chévere. También es importantísimo que en este evento que estamos analizando la antijuridicidad, insisto, durante esta clase del día miércoles, lo que yo voy a hacer es dedicarme simplemente a dar los lineamientos del día lunes, perdón, estoy en miércoles, del día lunes. Voy a dar los lineamientos genéricos de la antijuridicidad para el día de mañana ponerme a analizar uno a uno las causas de justificación, ir desentrañando las causas de justificación y establecer las consecuencias de las causas de justificación. Cuando hablamos de la antijuridicidad, también entramos a la materia nuevamente de los desvalores. ¿Por qué entramos de nuevo a la materia de los desvalores? Acuérdense ustedes que nosotros analizábamos ya y decíamos que existen dos tipos de conductas desvaloradas, perdón, que existen dos tipos de situaciones desvaloradas. El desvalor puede ser visto desde el punto de vista del desvalor de acción y del desvalor de resultado. Y entre desvalor de acción y desvalor de resultado debe existir una conexión explicada vía nexo de causalidad. ¿Por qué la importancia de lo que estoy haciendo en este momento? El juicio de antijuridicidad que nos interesa para que se cumpla la antijuridicidad como categoría dogmática del delito es el juicio de antijuridicidad material, la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico en su conjunto, más la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico protegido. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que necesito una acción desvalorada y necesito en delitos de lesión un resultado desvalorado. O necesito en delitos de peligro que la acción por sí y ante sí sea considerada peligrosa, bien sea peligro abstracto, bien sea peligro en concreto. ¿Hacia dónde vamos con eso? Tenemos entonces, decimos, que el juicio de antijuridicidad material produce a la postre una lesión o una puesta en peligro del bien jurídico que protege la hipótesis punitiva prevista en ley. Empero es necesarísimo, fundamental que subrayemos que esa afección al bien jurídico, bien sea vía peligro, bien sea vía lesión, cumple el criterio de antijuridicidad material descrito siempre que provenga de una acción desaprobada por norma. Porque si es que esa lesión o puesta en peligro proviene no de una acción desaprobada por norma, no tenemos la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico en su conjunto. Esa es la diferencia de la antijuridicidad formal y de la antijuridicidad material. En la antijuridicidad formal únicamente necesito que la conducta esté en contra del ordenamiento jurídico en su conjunto, sin necesidad de una puesta en peligro o una lesión a un bien jurídico. Aquí, en la antijuridicidad material, requiero la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico en su conjunto, más la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico protegido. Y claro, esa lesión del bien jurídico protegido cumple el reproche de antijuridicidad material siempre y cuando provenga de una acción materialmente desaprobada, jurídicamente desaprobada, no permitida desde la perspectiva del derecho como tal. Preguntas hasta aquí, mis queridos amigos, para pasar al siguiente tema. Doctor, tal vez nos podría dar algunos ejemplos en cuanto a antijuridicidad formal y material. Claro, si nosotros hablamos de que la puesta en peligro del bien jurídico o la lesión del bien jurídico está permitida, la conducta sigue siendo contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto, pero no cumple el criterio de antijuridicidad material. Pensemos en algo. Pensemos en una legítima defensa que es analizada vía causa de justificación y la causa de justificación está dentro del juicio de antijuridicidad. ¿Quién actúa a través de una causa de justificación? Les cuento el caso, les voy a contar un caso de la vida real y voy a detener momentáneamente esto para que se me entienda. Y eso me va a permitir dar un pase y un puente hacia las causas de justificación como tal. Caso de la vida real. Sucedió hace poco más de 10 años aquí en la ciudad de Cuenca. Más de 10 años, por allá por el 2012 tal vez.
En el 2012 ya se debía cumplir, las empresas debían cumplir el 4% de trabajadores con capacidades especiales, caso contrario eran multadas. Sí, sí se acuerdan de aquello, ¿no es cierto? Se acuerdan que una norma de inclusión que determinaba que el primer año debían trabajar el 1% de trabajadores con capacidades especiales, el segundo año el 2%, el tercer año el 3%, hasta llegar al 4%. Entonces, muchas empresas contrataron personas con discapacidad y en ese tiempo tener una persona con discapacidad en la empresa, porque era muy difícil la inclusión, era casi, casi ganarse la lotería, no para la persona con discapacidad, sino para la empresa, porque empresas grandes necesitaban el 4%, y si es que hablamos de empresas que tenían 500, 600, 700 trabajadores, pues necesitaban un buen número. En ese entonces llegó acá a la ciudad de Cuenca a trabajar en uno de los hipermercados grandes del Grupo Ortiz, los Coral Hipermercados, una persona oriunda de la ciudad de Loja. Este ciudadano sufría hemiplegia, no podía caminar, andaba en silla de ruedas, muy fuerte de brazos, porque toda la vida se había movido con los brazos, pero con una movilidad muy torpe, muy deficiente, porque justamente su condición de salud le impedía tener motricidad fina. Llega a vivir en el centro de Cuenca, en un conventillo. Los conventillos son esas casas antiguas llenas de cuartos, 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 cuartos. Entonces cada familia vive en un cuarto. El señor llega a vivir allá, era un hombre joven, y al frente del cuarto de él vivía una familia compuesta de padre, madre y un hijito. La señora del cuarto de frente era una buena mujer y el marido de la señora era una bestia completa. Entonces la señora, viéndole a la persona que vino de Loja, que tenía capacidades especiales, se apiada de él, ¿no? Entonces le empieza a lavar la ropa, le empieza a ayudar con las compras, y eso genera que el marido de la esposa tenga unos celos desmedidos con el discapacitado. Y claro, cuando el discapacitado estaba solo y no había nadie alrededor, este tipo se acercaba y le botaba de la silla de ruedas y le dejaba en el piso o lo pateaba en el piso. O a veces cogía y se orinaba en la comida y le daba de comer la comida orinada a esta persona. O sea, lo vejaba todo el rato, ¿no? Un buen día quiso ingresar a agredirle a la persona con capacidades especiales, pero por suerte esa persona estaba acompañada de sus familiares. Ese día los familiares estaban de visita, que pudieron repeler la agresión. Hasta que llega un fatídico día viernes. En ese fatídico día viernes, nuestro amigo con capacidades especiales estaba oyendo música en su cuarto. Sí, se había pegado unos 2 tragos. Y estaba oyendo música. Y el rato que oye música, ingresa el vecino. Le ve que está solo y se abalanza al cuello de él. Y le dice, hijo de tal y cual, tú te estás acostando con mi esposa, hoy te mato porque te mato. Claro, el discapacitado ve un cuchillo en la mesa de noche que utiliza para pelar alguna fruta. Toma el cuchillo y hace esto con el cuchillo para buscar defenderse. Recordemos, no tiene movilidad fina. El momento que lanza el cuchillo de esa manera, el agresor le suelta una mano del cuello y le toma la mano del discapacitado que empuñaba el cuchillo. Le logra dar la vuelta a la mano y empieza a hacer que el propio discapacitado se clave el cuchillo en el abdomen. Entonces son dos manos sosteniendo el cuchillo y el discapacitado empieza a incrustarse el cuchillo en el abdomen. Y el discapacitado no tiene la suficiente presión en el cuello. Al no tener la suficiente presión en el cuello, empieza a acomodarse de mejor forma. El rato que se empieza a acomodar de mejor forma, empieza a tener más fuerza. Y la una mano, la que está libre, pone debajo de la mano del agresor y de la mano del que empuña el cuchillo, empuja, da la vuelta al cuchillo, toma mejor posición, toma con las dos manos el cuchillo, ya son tres manos que están ahí, y le clava en medio del corazón al agresor, matándolo. En primera instancia fue condenado el discapacitado, en segunda instancia fue absuelto por legítima defensa y en casación fue absuelto por legítima defensa. ¿Teníamos un acto del discapacitado? Sí. ¿El acto del discapacitado era típico? Por supuesto que era típico. De tipicidad subjetiva dolosa y de tipicidad objetiva completa. Frente al juicio de antijuridicidad, era una conducta contraria a derecho aparentemente. Aparentemente porque estaba permitida. Y no solo que estaba permitida, sino la lesión a ese bien jurídico también estaba permitida.
De tal manera que en el peor de los supuestos cumplíamos el criterio de antijuridicidad formal, pero no el concepto de antijuridicidad material. Y al no cumplirse el concepto de antijuridicidad material, pues efectivamente primaba la legítima defensa, primaba la causa de justificación. Ya vamos a analizar no hoy, sino mañana, los elementos de la causa de justificación, legítima defensa, y vamos a ver cómo específicamente destruye el juicio de antijuridicidad. Ese es un ejemplo que nos puede diferenciar de manera clarísima, Andrés, el concepto de antijuridicidad formal del concepto de antijuridicidad material de la antijuridicidad como tal. ¿Sí? Tenemos claro entonces que la antijuridicidad y la tipicidad no son lo mismo, son dos elementos completamente diversos. Y que la antijuridicidad, la antijuridicidad siempre va a ser un reproche normativo frente a una conducta contraria a derecho que lesiona o pone en riesgo un bien jurídico protegido. Ahora bien, ¿de qué manera, de qué manera, de qué forma puedo destruir la antijuridicidad? Y para destruir la antijuridicidad surgen las denominadas causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? No digo cuáles son, digo, ¿qué son las causas de justificación? Y para entender las causas de justificación, yo me remito a un criterio de Edgardo Dona, porque creo que la conceptualización de Edgardo Dona es perfecta. Las causas de justificación para Edgardo Dona son metanormas. Son metanormas que resuelven momentos de colisión de derechos. Las colisiones de derechos son colisiones materiales, no formales de derechos. Es por eso que permite la verificación de una causa de justificación como tal. Entonces, Dona nos dirá que son metanormas que resuelven conflictos reales de derechos, no conflictos formales de derechos, que en un momento dado hacen que una conducta o una norma que esté en colisión frente a la otra norma retroceda para que la una prime sobre la otra. Repito, para Edgardo Dona, las causas de justificación son metanormas, es decir, normas de normas que regulan colisiones de derechos, colisiones reales, no formales de derechos, que hacen que cuando dos derechos o cuando dos disposiciones están en contraprestación, en contradicción, perdón, en el caso que analizamos hace un momento, el agresor tenía una disposición que le decía no mates al discapacitado, sí, el discapacitado tenía una norma que le decía no mates al agresor, por supuesto, pero esa colisión de derechos efectivamente buscaba o tenía que ser resuelta a través de una norma superior. Una norma superior que haga que la prohibición no mates, que irradia efectos al discapacitado, retroceda para que pueda defender su derecho y pueda precautelar su prerrogativa. Edgardo Dona nos dice de manera literal lo siguiente, y les leo, que la cita la tengo aquí en el teléfono. Edgardo Dona nos dice cuando define las causas de justificación, dice, las causas de justificación no son otra cosa que metanormas que vienen a regular la colisión entre bienes jurídicos que se encuentran en conflicto entre sí, como ser la muerte del agresor en el caso de legítima defensa y la destrucción de la cosa en el estado de necesidad, defensivo o agresivo. Esto implica que no existe un conflicto formal, ya que la colusión solo surge en relación a los bienes o intereses jurídicos afectados. En consecuencia, este es el tema en el caso que nos ocupa. Las causas de justificación rigen solo en cuanto a conflicto material, pero no dirigen de ningún modo instrucciones de acción a los afectados en el conflicto. Esto es, y vale la pena insistir en ello, porque acá nace la cuestión que ha llevado al error de algunas posiciones. No son ni un mandato ni una prohibición. En este sentido, las normas de permisión no son normas de conducta, porque solo son normas de colisión. Por eso se ha podido afirmar que las causas de justificación son autónomas y de permisión, que actúan independientemente de las normas de conducta, que hacen retroceder a estas derogando las prescripciones impuestas. La consecuencia de esto es que la norma de conducta se haya limitada en el sentido de que el deber de proteger la vida, cualquiera que ella sea, decae cuando el ordenamiento permite una lesión. El concepto es sumamente interesante que da Edgardo Dona sobre una causa de justificación. Y claro, y es evidente. ¿Por qué razón?
Porque al final del día la causa de justificación no es una norma de conducta, no es una norma que me regula una conducta, es una norma que me regula una colisión de derechos. Y me regula una colisión de derechos permitiendo la lesión de una prerrogativa. En el estado de necesidad justificante, se permite y se ve como correcto la lesión del bien jurídico inferior para salvar al bien jurídico superior. En la legítima defensa, se ve como correcto y se permite la lesión de la vida del agresor por sobre la vida de quien está defendiendo. En la orden legítima y expresa de autoridad competente, la persona que va a ejecutar la inyección letal para matarle a quien fue condenado a muerte, se le permite que haga esa lesión y que acabe con ese bien jurídico, a pesar de que existe una colisión. ¿Por qué? Porque está regulando esa colisión el derecho. No es una norma de conducta, es una norma que regula esa colisión de prerrogativas. Si el día de mañana yo quiero operarme y quiero cortarme la nariz y quedarme como Voldemort pegado, y el cirujano plástico lo hace, ¿me está lesionando? Claro que me está lesionando, pero yo consentí en esa lesión. El consentimiento también es una causa de justificación, sin lugar a duda. Si el día de mañana, gracias al cumplimiento de un deber legal, yo, policía, tengo que capturarle a una persona que está corriendo y le golpeo para capturarle, estoy lesionando un bien jurídico, sí, pero frente a una colisión de derechos. Siempre en las causas de justificación, siempre en las causas de justificación habrán colisiones de derechos. Y es por eso que las reglas que resuelven las causas de justificación, siguiendo la tesis de Donna, donistas como somos, siguiendo la tesis de Donna, las causas de justificación siempre tendrán que regular la colisión de esas prerrogativas. Y no son normas de conducta, al final del día son normas de permisión, porque permiten la lesión de un bien jurídico por sobre otro, calificándolo como correcta la lesión a ese bien jurídico. Eso hace que las causas de justificación, doctores, tengan características o efectos específicos. Y los efectos específicos de las causas de justificación son los siguientes. ¿Cuáles son los efectos de las causas de justificación? En primer término, cuando se produce una causa de justificación, hacen que el hecho convierte al acto típico en lícito. O sea, convierten al hecho en lícito. Recuerden que quien actúa en una causa de justificación cometió un acto como manifestación de voluntad. El discapacitado cometió un acto como manifestación de voluntad al clavarle el puñal o el cuchillo en medio del pecho al agresor. Sí, por supuesto. Ese acto de voluntad fue típico, pero por claro que fue típico y doloso. ¿Se representaba la posibilidad de la muerte del agresor? Sí, la quería, por supuesto. ¿Cometió el elemento objetivo del tipo matar a otro? Por supuesto que cometió el delito, el elemento objetivo del delito. Entonces, ¿quién comete un acto sometido a una causa de justificación? Comete un acto típico, pero no ilícito, sino lícito, correcto para el ordenamiento jurídico. El ordenamiento dice, ok, lo aprueba. Es por eso que uno de los defectos de la causa de justificación es que convierten al acto típico en lícito. Al ser el acto típico lícito, es imposible imponer pena o medida de seguridad. ¿Por qué? Porque la sanción, la pena y la medida de seguridad son consecuencias del ilícito. Y el acto típico dejó de ser ilícito para convertirse en un acto típico aprobado por el ordenamiento jurídico. Eso hace que tampoco no cabe medida indemnizatoria alguna. Lo que sí puede caber en un acto que sea típico antijurídico, pero que no sea atribuible, si mi hijo que tiene 7 años lanza una piedra y rompe el vidrio de la ventana de mi vecino, ¿cometió un acto? Sí. ¿Típico? Sí. Ilícito, antijurídico, por supuesto, pero no es atribuible a mi hijo porque mi hijo no es imputable. La imputabilidad está en la culpabilidad. No nace el delito, ni siquiera una medida de seguridad para él, porque es un menor, no es un adolescente,
Pero si nace la medida indemnizatoria hacia el padre y yo tendré que pagar el vidrio que rompió mi hijo de la casa del vecino. Como cuarto efecto, cualquier contribución está justificada. Es decir, si es que alguien contribuyó a la causa de justificación, esa contribución también es lícita. Quinto efecto, si hay justificación, se elimina antijuridicidad y no paso a analizar culpabilidad. No es necesario entrar al análisis de culpabilidad si es que se da la causa de justificación. Aquí hay un efecto importantísimo, que esto quiero que me entiendan. Todo exceso en la causa de justificación deja indemne la antijuridicidad, pero atenúa responsabilidad. Este tema es importantísimo, doctores. ¿Pueden existir excesos de las causas de justificación? Sí, pueden existir excesos de las causas de justificación. Entendamos algo, no hay justificaciones parciales. La justificación se da o no se da. No hay graduación en la causa de justificación. O se justifica el acto o no se justifica el acto. No hay graduación en la causa de justificación, insisto. O justifico el acto típico o no justifico el acto típico. Pero pueden haber excesos en las causas de justificación. El exceso en la causa de justificación se analiza en culpabilidad y el exceso en la causa de justificación deja indemne la antijuridicidad, pero atenúa la responsabilidad, claro, por el propio arrebato que puede tener una persona cuando realiza una causa de justificación. Alguna vez yo defendía y alegaba un exceso de causa de justificación y buscaba la atenuación de la pena. Yo siempre digo algo, ¿no? Hay que defender con verdad, hay que defender con total lealtad, no forjando temas que son no reales. Creo que la ética profesional debe estar anclada a ser completamente leal, inclusive con el propio juez. ¿Por qué? Porque el juez desconoce los hechos y nosotros tenemos que entregar los hechos. Y tuve un caso bastante interesante de un tipo que realmente le partió la cara a otro sujeto. ¿Qué fue lo que había sucedido? Lo que había sucedido es que estaban entre amigos y uno de los amigos le toca la, los glúteos a la enamorada de uno de ellos. Y el rato que le toca los glúteos, cuando le está tocando los glúteos, en ese mismo instante que le está tocando los glúteos, el ciudadano B, A, que es el enamorado de la chica, se da la vuelta, ve que está haciendo eso y le da un golpe de puño. Hasta ahí estaba justificado el acto. No había duda que estaba justificado el acto. Pero luego de darle el golpe de puño, se abalanza donde él y le saca el aire y le parte toda la cara. Y Fiscalía General del Estado acusada por lesiones, la presunta víctima acusada por lesiones, y yo defendí así, digo, existen lesiones no justificadas porque hubo un arrebato, existe un exceso de legítima defensa. Y ese exceso de legítima defensa deja indemne la antijuridicidad, es decir, si hay el juicio de antijuridicidad, pero hay un juicio atenuado de atribuibilidad por el arrebato. Y claro, esa persona debe merecer una sanción, pero debe merecer una sanción que sea atenuada. Y el órgano jurisdiccional resolvió de manera correcta. Las causas de justificación, y con eso quiero ir entrando a esta parte final de, esta, de este primer análisis de las causas de justificación. Mañana quiero desarrollar una a una las causas de justificación. Las causas de justificación tienen naturaleza jurídica. Claro que tienen naturaleza jurídica. Y cuando hablamos de la naturaleza jurídica de las causas de justificación, nosotros vamos a poner sobre la tela de trabajo dos, 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 dos variables. Hay quienes dicen que las causas de justificación tienen una teoría monista, es decir, que es un solo principio el que gobierna la causa de justificación, teoría monista, y hay una teoría
que la denominamos dominante, que es la más próxima a la realidad y es la que de alguna forma se mantiene el día de hoy, que es que cada causa de justificación tendrá una sistemática específica. Cada causa de justificación tiene una sistemática específica. Las teorías monistas intentan encontrar en un solo principio la naturaleza jurídica de la causa de justificación. Y eso es un error supremo. ¿Y por qué es un error supremo? Porque los principios que gobiernan las causas de justificación son independientes unos de los otros. Entonces, el interés preponderante será parte de la causa de justificación estada de necesidad. El hecho de que el derecho no pueda ceder ante el injusto será un principio rector de la legítima defensa. Si nosotros en un momento dado hablamos de la ausencia de interés, puede ser un elemento importante de la causa de justificación, consentimiento. ¿Hacia dónde vamos entonces? No podemos seguir una sola tesis monista que nos explique la naturaleza jurídica de la causa de justificación. Cada causa de justificación en específico, cada una de las causas de justificación deberá tener sí o sí un mecanismo determinado y detallado que nos permita comprender la causa de justificación en sí y como tal. Las causas de justificación en nuestro ordenamiento jurídico son las siguientes, que hay que tenerlas claridad. Legítima defensa, estado de necesidad, justificante, deber legal, orden legítima y expresa de autoridad competente y finalmente el consentimiento. Si bien el consentimiento no está dentro de las causas de justificación que se establecen en el código, si nosotros hacemos una compulsa de los delitos y de los bienes jurídicos, vamos a ver que existen varios bienes jurídicos que en un momento dado pueden ser transables, pueden ser renunciables. Gracias a la sentencia de Corte Constitucional que permite la eutanasia en nuestro país, la vida puede en un momento dado ser consentida, si es que cumplimos los parámetros específicos que la Corte Constitucional ha establecido para que una persona pueda consentir en que acaben con la vida de él en virtud de una enfermedad que sea compatible con aquellos requerimientos. Ahora, todas estas causas de justificación, todas y cada una de ellas, tienen elementos que son elementos objetivos. Los elementos objetivos serán aquellos presupuestos normativos que se requieren para que la causa de justificación nazca y también cada una de estas causas de justificación tendrá elementos subjetivos que harán referencia a la intención que tiene la persona de realizar la causa de justificación y de someterse a la causa de justificación. Ahora, los errores de los elementos objetivos nos van a generar una consecuencia y los errores en los elementos subjetivos nos va a generar otro tipo de consecuencias, asimismo diversas. Preguntas hasta aquí, doctores. Los errores quiero desarrollarles como otro tema, no quiero generar confusión, porque este asunto de los errores, de las causas de justificación, bien sean los elementos objetivos o los elementos subjetivos, es un poquito más complicado que quiero desarrollarlo cuando ya el tema de la antijuridicidad y causas de justificación estén completamente claros. De ser pertinente, lo hacemos el mismo día de hoy, caso contrario, lo hacemos el día de mañana cuando arranquemos la clase, antes de analizar cada uno de los elementos o cada una de las causas de justificación, pero mi interés es que el tema de la causa de justificación como concepto quede extremadamente claro. Preguntas hasta este momento, autores. Doctor, una pregunta. La- Danilo.
Las causas de justificación, en este caso, de acuerdo a al artículo 31 del Código Orgánico Integral Penal, son tres, en este caso, para los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Esas estarían encuadradas como causas de justificación? Las causas de justificación, el 31.1 del Código Orgánico Integral Penal establece un detalle específico de cómo se genera la causa de justificación para las fuerzas del orden. Que no era necesario, ¿por qué? Porque desarrolla la orden legítima y expresa de autoridad competente y el deber legal. Cuando parecería que están hablando de una sola causa de justificación, cuando son dos. Es por eso que si nosotros hacemos un análisis holístico de las causas de justificación, podemos concluir que las causas de justificación no son tres, son cinco. Legítima defensa, estado de necesidad justificante, siempre digan el apellido del estado de necesidad. Estado de necesidad justificante, para diferenciarlo del estado de necesidad disculpante. Estado de necesidad justificante, orden legítima y expresa de autoridad competente, deber legal, que es otra causa distinta y aplica a través de una sistemática distinta a la orden legítima y expresa de autoridad competente, que es el deber legal, y finalmente el consentimiento. ¿El consentimiento es de una causa en justificación? Claro que es de una causa en justificación. Caso contrario, veamos el video del Diablo de Colombia y vamos a ver cómo es una persona de carne y hueso que fue sometido a miles de operaciones y gracias a esas operaciones, él sí tiene cortado la nariz como Voldemort, tiene cortadas las orejas como perrito, se puso cachos, estilizó las mejillas, se puso unos cachos en los brazos y claro, tiene una figura totalmente demoníaca. Los médicos que realizaron esas intervenciones lo lesionaron, evidente, y las lesiones son irreversibles, totalmente irreversibles. ¿Cometieron un delito los médicos? No, cometieron un acto típico, pero no un acto típico antijurídico, porque el acto estaba justificado a través del consentimiento del ciudadano. Ahora, el tema del consentimiento, cuando lo revisemos como una causa de justificación, va a admitir graduaciones, porque es distinto el consentimiento que yo puedo dar para que Vladimir coja mi carro y se lleve, distinto el consentimiento que debo realizar para que me hagan una operación estética, que no la necesito, y distinto el consentimiento que debo dar si tengo una enfermedad terminal y quiero acabar con mi vida. Vladimir, Doctor, buenas noches. Tomando en cuenta que usted mencionó de que una causa de exclusión es el consentimiento y que dijo de que no está en la ley, no sería un problema de que al no estar en la ley y siendo la interpretación restringida en materia penal no se pueda tomar en cuenta algo como eso. bien. Qué buena pregunta, mi querido Vladimir. A ver, el consentimiento no está dentro del catálogo de las causas de justificación que establece el artículo pertinente del Código Orgánico Integral Penal. De eso no hay duda alguna. La interpretación extensiva está prohibida en materia penal y la analogía está prohibida en malam partem, no en bonum partem. Y esto es importante saberlo. Ceres Omir, cuando hace el análisis de las reglas de interpretación de la norma, nos dice, la interpretación analógica está prohibida para crear infracciones o ampliar los presupuestos normativos de una infracción como tal, de tal manera que la analogía en bonum partem está permitida. Y si revisamos nosotros el 13 del Código Orgánico Integral Penal, es categórico, en su numeral tercero, si no mal recuerdo, que hace referencia a la analogía en bonum partem y no en malam partem, es decir, se prohíbe para ampliar los presupuestos normativos que permitan una sanción. Ahora, eso por un lado. Por otro, yo no considero, y te voy a fundamentar por qué, y no lo digo yo, eso lo dice Muñoz Conde, eso lo dice Don, eso lo dice Belzer. Yo no considero que sea justo que tengamos un catálogo rígido de causas de justificación. ¿Y por qué no considero justo que tengamos un catálogo rígido de causas de justificación? La antijuridicidad es un concepto inmenso, es un concepto universal del derecho. La antijuridicidad es un elemento necesario dentro de la teoría del derecho, no solo de la teoría del delito. Entonces, si es que la antijuridicidad es un concepto tan amplio, ¿cómo podemos nosotros circunscribir con categorías dogmáticas tan pequeñas para lograr destruir algo que es extremadamente grande? Claro, por seguridad jurídica tenemos que recurrir a ello. Ahora, el punto del estado de necesidad, la orden legítima de expresa de autoridad competente, el deber legal,
y el estado de necesidad están reglados y nos van a establecer los parámetros en virtud de los cuales pueden o no pueden aplicarse. ¿Dónde encuentro la regla del consentimiento? La regla del consentimiento lo encuentro aquí, en el concepto de antijudicial material, que está en el código y sí está regulado, porque si nosotros revisamos el concepto que nos da el propio Código Orgánico Integral Penal respecto a la antijuridicidad en el artículo 29 del código, nos va a decir que la antijuridicidad, si alguien tiene el código a la mano, que me ayude con el 29, que la antijuridicidad será la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico más la puesta en peligro o la lesión a un bien jurídico protegido. Eso en términos normativos. Eso hace que si es que nosotros hablamos de consentimiento, tengamos que anclarlo a la puesta en peligro o la lesión a un bien jurídico. Pero si yo puedo consentir respecto a ese bien jurídico, si yo puedo aceptar la lesión de ese bien jurídico, si yo en mi derecho de autodeterminación puedo aceptar la lesión del bien jurídico, yo no necesito una operación de nariz funcional, respiro perfectamente. Pero mi papá y mi mamá me hicieron un narizoncito. Y el día de mañana voy donde un otorrino, que además de otorrino tenga la preparación en cirugía plástica, y me corto la nariz y me respingo la nariz. ¿Me está generando una lesión? Sí, me está generando una lesión. ¿Está cometiendo un acto? Por supuesto que está cometiendo un acto. ¿El acto es típico? Sí, sí es típico. Pero ¿hasta dónde está la autodeterminación que yo tengo respecto a mi bien jurídico? Mi bien jurídico de integridad. Yo consentí en ese bien jurídico. Recuerden, mi querido Vladimir, que existen ciertos delitos que incluso lo establecen como componentes normativos, cuando no son componentes normativos de tipicidad, sino son componentes de antijuridicidad. Me explico. La privación no consentida de la capacidad de reproducción. La norma nos dice de manera categórica que la persona que impida la capacidad de reproducción de otra persona de manera no consentida será sancionada. Y me está estableciendo categóricamente en el tipo, cuando no tiene que hacerlo, que quien en un momento dado es sometido a una operación o a una intervención quirúrgica podría aceptar que su capacidad reproductiva sea coartada, porque yo puedo hacerme una vasectomía o una mujer puede hacerse una ligadura de trompas. Y si es que existe la aceptación, está no eliminando esa tipicidad porque no es un elemento negativo del tipo. Lo que se está eliminando es la antijuridicidad de la conducta. No sé si alguna vez, mi querido Vladimir, usted se ha puesto a pensar en comúnmente las chicas más que los hombres, y las operaciones estéticas, las abdominoplastias por transferencia, que lo que hacen es sacarte grasita del estómago, y es un proceso extremadamente invasivo. Hacen cortes, ingresan una suerte de taladros, esos taladros licúan la grasa, succionan la grasa, y luego esa misma grasa es utilizada probablemente para senos y para glúteos. Y claro, las pobres salen, pero despedazadas de esas operaciones, con moretones en todo el cuerpo. Esa operación no era necesaria. ¿Esa operación generó lesión a una persona? Sí, sí generó lesión a una persona. ¿Esa lesión es típica? Sí, sí es típica, pero no es antijurídica. No es antijurídica desde la perspectiva de la antijuridicidad material. Recalco entonces, no existe un problema de interpretación ni tampoco deja abierta la posibilidad a unas situaciones completamente discrecionales, sino el punto neurálgico del consentimiento como causa de justificación está anclado al concepto de antijuridicidad material, frente a la posibilidad que tengo o no de consentir sobre un bien jurídico protegido. Y claro, dependerá del bien jurídico para determinar si existe o no existe consentimiento. No todos los bienes jurídicos son consentibles. La fidelidad del funcionario público no puede ser consentida. En el Ecuador, la vida hasta hace un año atrás no puede ser consentida. Ahora, para consentir respecto a la vida, necesito unos cánones normativos jurisprudenciales, gracias a la resolución constitucional que estableció la constitucionalidad condicionada del 144 del Código Orgánico Integral Penal, voy a necesitar estándares mucho más altos para generar ese consentimiento. Entonces, sí o sí es una causa de justificación, la doctrina la reconoce. Y no solo que la reconoce la doctrina, sino tiene aplicación normativa práctica justamente por el concepto de antijudicial material, mi querido Vladimir. Doctor, solo un comentario. Eso en Claro. jueces inferiores no va a encontrar nunca. Quizá en jueces de Corte Nacional, tal vez, ¿no? Porque como decía un amigo mío alguna vez,
cuando los jueces intermedios o inferiores exploran sobre este tipo de conceptos que usted plantea, enseguida eso se llama prevaricato o error inexcusable. Pero cuando los jueces de altas cortes hacen exactamente lo mismo, se llama No jurisprudencia. pasa nada. No, se llama jurisprudencia. Claro. Entonces, por eso digo, Ahora, a nivel abajo y en la mitad de eso, no, muy complicado, muy difícil encontrar un juez que haga, establezca aspectos que están por fuera de la ley en materia penal. Quizás arriba podría ser. verá, es que no está fuera de la ley. Es que no está fuera de la ley. ¿Por qué? Revise ayúdenos con la lectura del 29. No tengo el código a la mano. Tengo Ayúdenos con la aquí. lectura del 29. Si es que me equivoco en el artículo, perdóname porque no No, traje el está código. bien. Ese mismo es. Artículo 29, antijuridicidad. Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este código. Y si es que yo consiento en la lesión de mi bien jurídico. ¿Podría entenderse que el consentimiento está en sin justa causa? O sea, sin justa causa es causa de justificación. Si yo Claro. consiento en la lesión de ese bien jurídico. Si yo consiento en la lesión de ese bien jurídico. O sea, la operación estética es total. La operación estética es, pero evidente. O sea, usted está Porque, planteando, claro, o por sea, ejemplo, que cuando alguna paciente se Doctor, vea que ha sido lesionada excesivamente en una cirugía de estas, podría presentar una denuncia, una investigación, un proceso contra el si es médico que, por las lesiones adicionales, o si piensa que ha sido lesionada por fuera de las indicaciones que le dieron. O sea, más en totalmente, ese caso, ¿no? totalmente, tanto es así, que cuando hablamos doctor, de ese tipo de lesiones, me espera un momentito nada más, Patricia, es tan así el tema, mi querido Vladimir, que no importa que con la intervención yo le mejore al paciente. Si el paciente no consintió en eso, eso es lesión. El día de mañana, el día de mañana, yo me voy a operar de la nariz y me voy a operar no por estética, me voy a operar porque tengo una desviación muy fuerte de tabique. Llego a la operación, ya me duermen, el otorrino me enrecta el tabique y dice, no, el Juan Carlos está horrible. Yo creo que le cortamos un poco la nariz y le dejamos, pero guapísimo. Claro, me cortan la nariz, mi mamá ni me reconoce porque estoy guapísimo, y yo le digo, oiga, devuelva mi nariz. No, no, Juan Carlos, pero si quedaste mejor. No me importa, yo no consentí para eso. Yo consentí para que me enrecte la nariz y pueda respirar, no para que me corte. Entonces, claro, Doctor, tengo un caso que claro, justamente, ahora tomando en cuenta que se lo puedo pasar, de caso real de mala práctica profesional, de donde el paciente murió, ¿no? Que justamente caería donde usted dice, porque hubo un problema ahí con la anestesia y todo eso, y tuvieron que hacerle un procedimiento, era un procedimiento más ambulatorio, y tuvieron que hacerle algo más grave para poder salvar la vida, y tuvieron que hacerle una traqueostomía, ¿no? Y por hacer la traqueostomía o buscando hacerla para salvar la vida, igual el hombre se murió, ¿no? Entonces, fíjese usted como que podría ser ahí, o sea, él consintió en todo el procedimiento e incluso las decisiones que tuvieron los médicos extremas de que si es que hubo un problema, como efectivamente hubo, de la anestesia se le cerró, se hubo un problema, ¿no? Tuvieron que irle a abrir aquí, ¿no? Y ese procedimiento por salvar la vida también no hubo cómo hacerlo, ¿no? Y murió. Entonces, y le denunciaron a los médicos y hubo un tremendo problema de juicio penal contra todos los médicos, ¿no? fíjese, y es totalmente posible. Le escucho a Patricia y luego de escucharle a Patricia, quiero lanzarme algo que iba a ver mañana, pero ya salió el tema del consentimiento y el consentimiento quiero votarlo y quiero mostrarle un video. Patricia, le escucho. Gracias, doctor. Yo le quiero hacer una consulta. Usted dice que atenúa este tema de la aplicación del consentimiento. No, no, Entiendo no que en digo que casos de atenúa. No, no, lesiones, no, no estoy diciendo, no estoy esto diciendo que le atenúa. quería, esto le quería Excluye antijuridicidad y justifica la conducta. procesalmente, ¿cómo se aplicaría? Porque la verdad, yo en mi experiencia en las investigaciones de mala práctica profesional, en ningún caso me han alegado este tema de consentimiento informado en caso de médicos. Es que Eh, mire, no, no lo han es no tan lo han hecho fuerte. y de hecho sí, claro, de hecho hay casos en los que no recaen en materia penal, sino en el tema administrativo del Ministerio de Salud y del ARS, cuando yo pido todas las reglamentaciones para acceso de pacientes, atención de pacientes y demás. Entonces, el incumplimiento lo han alegado, pero más en la parte administrativa. En la parte penal, yo en los 5 años de mi unidad de personas y garantías jamás me han alegado este tema de consentimiento informado. Inclusive en los casos
malas prácticas no solo de médicos cirujanos plásticos, sino de médicos estéticos, por ejemplo, que se lanzan a realizar cirugías de abdominoplastia o cirugías mayores que no están aptos para realizar. Entonces, sí quisiera que en la parte procesal un poco nos dé una luz. Encantado, encantado y me gusta muchísimo la pregunta suya. A ver, en primer término, el consentimiento no atenúa, el consentimiento excluye antijuridicidad. Punto uno. Punto dos, el consentimiento también me va, a lo menos ya el consentimiento informado, me va a determinar hasta dónde el paciente está aceptando el riesgo. Y eso es imputación objetiva y es justo el librito que les dije que vale la pena que lean, ¿se acuerdan el otro día? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, Patricia? Supongamos lo siguiente, y usted que está en personas y garantías y va a tener algunos procesos con médicos, revise, póngase a ojear mañana los consentimientos. Y va a ver dentro del consentimiento algún acápite que dice riesgos probables de la intervención. Y dentro de los riesgos probables está sangrado. Si es que yo voy a realizarme una tiroidectomía, me voy a sacar la tiroides porque tengo nódulos de la tiroides y voy a extirparme la tiroides. Y firmo el consentimiento informado para la extirpación de la tiroides. Dentro de los riesgos posibles que va a estar, el consentimiento informado va a estar sangrado y también va a estar lesión al nervio laríngeo recurrente, que es una de las complicaciones posibles de una tiroidectomía. Y si es que yo tengo una lesión al nervio laríngeo recurrente, voy a quedar para toda la vida, porque pueden haber seccionado mi nervio laríngeo recurrente. Si yo consentí en eso, estoy asumiendo el riesgo de esa intervención y se entiende que ese riesgo está dentro de lo permitido. Frente ya no es justificación, eso es imputación objetiva. Si es que existen connotaciones que están fuera del dominio del acto del médico, que son complicaciones propias de una intervención quirúrgica, y yo acepté esas complicaciones propias de la intervención quirúrgica, yo me autopuse en esa posición. Y la autopuesta en peligro, vía consentimiento, también está permitido, no como causa de exclusión de antijuridicidad, sino como causa de exclusión de atribuibilidad del resultado al acto. Y eso procesalmente se puede aplicar de manera correcta. El gran problema, Patricia, el gran problema, ¿sabe cuál es? Que los médicos suelen actuar de manera mecánica. Y lo que dicen es firma el consentimiento informado y le hacen firmar el consentimiento informado en blanco. Y luego lo llenan. Y claro, si es que la otra parte le pide una pericia para determinar si es que existen dos tipos de tinta en la escritura o existen dos momentos diferentes escriturarios, vamos a tener inconvenientes como tales. Le La escucho, consulta Patricia, que ¿qué le algo que quería hacer, decir? en este caso, no se configuraría de pronto de la puesta en peligro de ese riesgo permitido, no se configuraría más bien también con la auditoría médica. En la auditoría médica, un ejemplo de un bypass. En un bypass yo tengo como riesgos estomacales el desengrante de las grapas para consolidar el intestino y que sea más delgado. Y qué sé yo, en las conclusiones me refieren los médicos, existe un 70%, 80% de probabilidad que en un mal movimiento existe ese desengrampe en grapas intestinales. Entonces yo de pronto ahí puedo configurar esta puesta voluntaria en peligro. O Y es, no, no, y está bien, porque eso es materia probatoria. Y no hay nada mejor que la auditoría médica para probar ese tipo de actos. Porque ese tipo de situaciones no los pruebo con un simple informe médico legal. Necesito una auditoría médica que sea integral y que me explique el tema. Y eso ya entra en realidad, a en un la asunto. práctica, perdón, en la práctica, doctor, como usted menciona, yo he tenido incluso reportes médicos con aprobaciones de cirugía de hospitales grandes acá en Pichincha, Hospital Metropolitano, Hospital Internacional, y lamentablemente se hacen rúbricas. Entonces, a mí sí me Sí, cuesta un poquito sí, en este punto, sí, pese a que sí. también estoy en esta parte penal procesal, pero sí me cuesta un poco de pronto configurar mi cerebro, hacer el ejercicio mental de que una persona, una chica de 18 años, consiente una cirugía estética de liposucción con un médico que la titulación no la daba para realizar este Ahí procedimiento. es otra cosa, ahí es otra cosa, ahí es otra cosa. Si la titulación no me da para realizar el procedimiento,
existe ahí sí y si es que esa carencia de conocimiento del médico para realizar el procedimiento generó el incremento de riesgo y el resultado lesivo, es imputable. Ahí no hay problema, ahí tenemos una situación adicional. El gran problema se va a dar cuando tengo procesos causales completamente indirectos, cuando efectivamente tengo un médico capacitado, tengo una clínica que tiene la capacidad resolutiva, pero nadie es infalible y todos podemos cometer errores. Y el médico cometió un error dentro de la intervención quirúrgica. Y más grave es ese mal llamado espíritu de cuerpo que tienen los médicos para protegerse unos a otros. Y ese candado que le pone el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal a la fiscalía, no al órgano jurisdiccional, porque dice el Para la fiscal terna. dispondrá la terna, pero no dice que el juez necesita la terna para condenar. Y también hay otro tema que yo creo que debe cambiarse desde la perspectiva del manejo procesal. ¿Y qué se estila? Se estila que ya tengo el muerto, ya le hicimos la autopsia al muerto, ya está enterrado el muerto, y luego nombro la terna para que la terna haga un análisis de la historia clínica y demás. Yo considero algo, Vera Patricia, y no es algo que se haya dado, no conozco por lo menos que se haya dado, pero si yo fuera fiscal de garantías y personas y tengo un caso de mala práctica y tengo que disponer una autopsia, yo nombro a un médico legista para la autopsia y para la propia autopsia nombro la terna. ¿Por qué razón? Porque nadie más que un De hecho acá especialista se va a hace eso, poder hacer doctor. eso. Ujú. Fantástico, fantástico. De Es hecho lo acá se correcto. hace eso. Al menos mi criterio en los temas de homicidios culposos por mala práctica. Primero sí solicito la terna para que con criterio de especialista, el legista pueda darme con la exhumación causa de muerte certera. Es que Porque es ahora lógico. no solo es de los médicos especialistas, sino también de los legistas, de los peritos. Lamentablemente ahora, cuando pese a que se tiene conocimiento de que es una mala práctica, una presunta mala práctica profesional, no le dan conclusiones ni en autopsia, mucho menos en exhumación, si no tiene el criterio clínico del especialista, de conformidad al 511. Y Entonces, eso, y de eso, previa a la y eso exhumación sucede. sí es necesario. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Se está caminando a algún lado que le veo moviéndose, Patricia. Estoy con mis hijas aquí alrededor. Entonces está toreándoles a sus hijas. Les quiero mostrar un video. Eh, Les quiero mostrar un video. A ver, Danilo, cuénteme, Danilo, antes de Sí, mostrar el video. sí, disculpe ahorita, doctor, ¿qué pasa cuando no hay el consentimiento informado? ¿En qué sentido? Pero los médicos, por precautelar el bien jurídico protegido, en este caso de la vida, toman otras acciones. ¿Y a qué me voy el ejemplo, doctor? Un paciente entra a una operación y por la complejidad de la operación tiene un desangrado y requiere que le pongan pintas de sangre. Y ahí viene el tema. Un paciente, por su religión, doctor, por su religión, dice, no, yo no permito que me pongan la otra sangre y que no, eso es mi credo. Sin embargo, por precautelar el bien jurídico protegido, que es la vida, los médicos, sin el consentimiento, le, le ponen, le hace la pinta de sangre, vista que eso es sí o sí. Más sin embargo, por la complejidad de la operación, tiene unos efectos secundarios y para su diario vivir. Yo qué sé, no, la movilidad de algo o alguna situación. La pregunta es aquí, ¿hay causas de justificación por parte de los médicos porque él está precautelando la vida o tiene responsabilidad Sí los lo hay. médicos, doctor? Sí lo hay, Danilo. Y hay dos respuestas para eso. Uno, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Y el consentimiento tácito, según doctrina opera, cuando de la explicación consciente y objetiva a una persona, esa persona hubiese aceptado esa intervención. Más sin embargo, es más fácil resolver eso frente al deber legal. El deber legal de garante que tiene una persona respecto a la vida de otro cuando se encuentra en esa situación. A Ayrton Senna, cuando
lo sacaron del vehículo y todavía no había muerto, le hicieron una intervención de traqueotomía en ese instante, sin que la haya aceptado ni siquiera, porque era el deber legal de los médicos, el 1 de mayo de 1994 en la curva de Tamburello, porque era el deber legal que debían actuar, ¿sí? Quiero mostrarles un video y quiero irme con este video para que, para que lo vean. Voy a veces suelo tener problemas en el audio. Me esperan un momento. Les voy a poner este video. Si no escuchan nada, me levantan la mano y me dicen no escucho nada para cambiar la configuración, ¿ya? Este no es. Si no escuchan el video, me avisan para cambiar la configuración. ¿Escuchan? No, doctor, no se escucha. ¿Oyen? No. No, Cambiamos la configuración. 2 segundos nada más. Regálenme 2 segundos nada más.
Al personaje que conoceremos a continuación no le interesa la religión y peor la política. Vive en su mundo y las críticas realmente lo tienen sin cuidado. Alcanzó notoriedad después de que Nat Geo le dedicara un programa especial y hoy en América Vive, Caín Dubel nos contará la fascinante historia de su vida y los motivos que lo llevaron a transformarse en un demonio. Jean Paul Dávila lo visitó en su hogar en la ciudad de Bogotá y nos tiene los detalles en la siguiente nota. La gente, ¿cómo reacciona cuando te ve por las calles? No todos, pero la gran mayoría de gente es respetuosa cuando voy por la calle. Hay personas que pues son ignorantes, que dicen cosas y eso, pero pues igual yo asumo las consecuencias de mis actos y modifiqué mi cuerpo. Es obvio que las personas van a tener que mirarme y eso, pero la cultura consiste en eso. Hay personas que no les gusta, pero no dicen nada. Igual no le estoy haciendo daño a nadie con mis modificaciones. Su obsesión por cambiar de apariencia comenzó cuando tenía 13 años. Un tatuaje en su espalda con la imagen de un cabro marcó su destino. Se gana la vida con un negocio de piercings y de tatuajes. También realiza freak shows donde se suspende con ganchos en su espalda. Durante una década y luego de múltiples operaciones, ahora su rostro luce completamente diabólico. Bueno, he tenido alrededor de 15 intervenciones quirúrgicas en la parte de la frente que ha sido para expandir la piel para llegar al punto que he querido. Tengo en la nariz, cortamos los lóbulos y cortamos una parte del el cartílago para unir la nariz al rostro. Las orejas han sido esculpidas totalmente. Implantes en los brazos. Sus primeros cuernos de acero medían 15 milímetros, pero en su afán porque sean aún más grandes, se puso otros, de 30 milímetros, que al cabo de 2 meses comenzaron a dañar su piel y causar dolor intenso. Por lo que debió viajar a Venezuela para retirarlos, pues en Colombia ningún médico ha querido ayudarlo. Hay cirugías que son irreversibles. Ya mis cirugías ya no puedo volver atrás y no quiero volver atrás. Si tuviera otra nariz o otras orejas, igual me las modificaría. El supuesto experto en cirugías subdermales también cortó sus orejas, dejándolas puntiagudas para darles la apariencia de un perro Doberman. Después de un tiempo, Caín quería lucir como Lord Voldemort, un oscuro personaje de la película Harry Potter. Para lograrlo, su amigo Emilio cortó los lóbulos de la nariz y le seccionó el cartílago que la sostiene, para que se pegara a la boca, quedando como la de un demonio. No conozco al diablo, no sé cuál sea la apariencia de él. La Biblia dice que es el ángel más hermoso, fue el ángel más hermoso y perfecto de la creación, pero pues igual, como le digo, no. Mi intención no es parecerme al diablo ni nada, estoy buscando una estética corporal fuera de lo convencional, pero no quiere decir que tenga que ver con religión o algo así. Yo me veo hermoso, o sea, para otras personas puede que no sea lo que ellos esperan, pero igual el solo hecho de yo sentirme bien con lo que estoy haciendo y con mi cuerpo, eso es la satisfacción total, o sea, no me interesa si le parezco bonito o feo a otras personas, con tal de que yo me sienta bien con lo que yo tengo y con lo que yo hago, eso es mi satisfacción. Diariamente Caín pasea a su perro llamado Orlo, en honor a un vampiro, y aunque muchos se asustan, la mayoría de gente se acerca para tomarse una foto con el diablo. Un hombre que pese a su apariencia es una buena persona, un buen padre de familia y esposo cariñoso. Tenemos alegrías y tristezas, somos humanos, o sea, estamos modificados exteriormente, pero por dentro seguimos siendo los mismos, las mismas personas, con familias, con hijos, seguimos siendo padres, esposos. Tenemos que vivir un diario vivir todo el tiempo, o sea, tenemos cosas que otras personas pueden que no tengan, que es la felicidad y la libertad de tener su cuerpo como queremos. Y de pronto he tenido algunos problemas con mi hijo porque ha sido
empujado por las escaleras del colegio a causa de que de pronto es hijo del diablo y eso. Entonces hemos tenido varios problemas al respecto. Después de compartir todo un día con Caín, nos despedimos aún incrédulos por haber conocido a esta persona que inexplicablemente sueña con ser el hombre más hermoso del mundo. Consentimiento puro y duro, ¿vieron? Pero evidente. Mucho Todas las quicuyo, operaciones que le hicieron a él, ¿qué dice Mesías? mucho quicuyo. Consentimiento a la vena, o sea, es Ah, consentimiento a la vena. Y claro, lo lesionaron completamente, pero aceptó aquello. Eso es, mis queridos amigos. El día de mañana vamos con los elementos objetivos y subjetivos Doctor, de la causa de solamente una justificación. observación Claro, es, o sea, un comentario como ese de que mucho quicuyo me parece a mí completamente fuera de foco en una maestría. O sea, no es cuestión que el señor esté consumiendo sustancias. Entonces, yo creo que incluso puede tener un abordaje desde los derechos. O sea, las personas, en el marco de su libertad, con tal de que no hagan daño a otra persona, pueden vestirse como quieran, pueden tener una personalidad o una apariencia física como quieran. Entonces, ese es un ejemplo súper extremo, ¿no? Que les puede incluso causar alguna objeción. y Vladimir, Pero en cambio, Vladimir, si lo bajamos un poquito, por ejemplo, las personas que las personas trans, si quieren vestirse mujeres como hombres o hombres como mujeres, es una cuestión que uno tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que es en el margen de su libertad y no están haciendo daño a nadie, ¿ya? Si le hicieran daño a alguien con eso todavía. Y se proyecta incluso, y en la materia penal, doctor, disculpe, incluso la cuestión del consumo de drogas, ¿no es cierto? Si las personas consumen drogas, pero están en el marco de su intimidad, de su libertad, y no afectan a otras personas, ¿por qué vamos a penalizar eso? Pero en cambio en nuestras sociedades se está penalizando justamente eso y cada día hay más persecución para las personas de que consumen drogas. Por ejemplo, yo le digo, en el tribunal donde yo trabajo, gracias a las reformas últimas del gobierno del presidente Noboa, en donde se ha agravado totalmente las penas de drogas, ahora otra vez estamos teniendo en los tribunales penales, cosa que hace muchos años no teníamos, casos de drogas de 20 gramos, de 30 gramos, en los tribunales, audiencias de con tribunales, penalidades enormes. con Sí, penalidad sí, enorme de sí, sí, 19 sí. años. O sea, imagínese eso Y usted. Entonces, fíjese, a existe ver, en esta línea más o menos para hacer un análisis respecto de que, o sea, si estamos en el ámbito de la libertad máxima hasta cuando no se afecte a ninguna persona, incluso en este caso. a ver, Vladimir, algunos temas que me parecen súper interesantes. Primero, sí, estoy de acuerdo contigo al 100%. Fíjate una cosa, y al final del día tú te sintonizaste ya con el consentimiento como causa de justificación. Porque Sí, siempre sí, le sí. muestro el diablito de Colombia. ¿Y cómo le conocí yo al diablo de Colombia? Porque quien hace la entrevista es John Paul Dávila y fue mi cliente en algún tema, ¿no? Entonces me dice que esperábamos una resolución y me empieza a contar de este sujeto, el diablo de Colombia. Me dice, es increíble, yo me di un susto enorme cuando abrí la puerta. Salió él y veo un hombre enorme vestido de negro, todo diabólico, y quedé pálido. Y el señor de Colombia me dijo, parce, usted parece que ha visto el diablo. Entonces me quedé helado, dice el entrevistador. Y luego me pasó este link, y cuando yo vi este link, digo, no, me encanta este video para consentimiento como causa de justificación. Porque probablemente cuando hablo de situaciones que son convencionales, como una operación estética, lo pasamos desapercibido. Pero cuando llevamos a lo extremo, vemos cómo efectivamente el consentimiento puede ser tan poderoso frente a ciertos bienes jurídicos, que con otros es menos. Cuando revisamos la sentencia de la eutanasia en el Ecuador, vemos que es sumamente rígido los requisitos para que se pueda cumplir ese hecho de una decisión de irse frente a un mal muy grave que puede estar viviendo una persona. Es interesantísimo. De eso, qué chévere, Vladimir, nos sintonizamos ya con el Muchas gracias, consentimiento como doctor. causa de justificación. Y dos, el tema de las escalas y todo lo demás es totalmente lesivo. ¿Y por qué es lesivo? Yo soy un defensor de las escalas. Yo creo que el 220 del Código Orgánico Integral Penal, cuando estableció escalas por primera vez, y la gente quería matarle al legislador, gente que no sabía,
A mí me parece correcto, porque antes teníamos el artículo 16, si la memoria no me es infidente, de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que daba igual tener 5 gramos de cocaína que tener 2 toneladas de cocaína, que la pena era de 12 a 16 años. Entonces, muchas de las veces los taxistas nocturnos, que son los mayores consumidores de cocaína, ¿y por qué? No por una adicción malsana, sino para permanecer despiertos, esas personas eran condenadas 12, 13, 14 años en los tribunales. Con el camino y con el advenimiento de la Constitución del 2008, se establece que las adicciones son un problema de salud pública, y al establecer que las adicciones son un problema de salud pública, generamos una prerrogativa: no penalicemos al consumidor. Y cambiamos la idea de la tenencia para el consumo inmediato que tenía la ley anterior hacia el tema de la tenencia para el consumo. Y establecimos una tabla que no es que aumentó el microtráfico, esa es la mayor mentira del mundo. El microtráfico habrá siempre. Y la tabla nos diferenciaba al traficante del consumidor e impedía la aplicación de penas desmedidas. Ahora los consumidores son sancionados. Y yo te digo una cosa: el hecho de eliminar la tabla de tenencia es inconstitucional desde mi perspectiva, porque lo que está haciendo es penando al consumidor. Llega a ser tan lesivo ese aspecto, que pensar que por penar voy a, voy a luchar de mejor manera contra el crimen es un despropósito. Mira, yo nunca he matado a nadie, y creo que nunca mataré a nadie si no es por una legítima defensa. Y si el día de mañana eliminan el tipo penal de homicidio, tampoco voy a matar a nadie. Lo mismo pasa con el consumidor y lo mismo pasa con el traficante. El consumidor, le elimines o no le elimines el tipo penal, tiene una enfermedad que es inherente a la salud pública y va a seguir consumiendo. Y la persona que trafica eh, estupefaciente, con pena desproporcionada o con pena proporcionada, va a seguir traficando. Entonces, realmente lo que se hizo con esa consulta fue terrible. Y te digo algo más, tú que eres curioso, y a todos los compañeros. El otro día en una ponencia sobre femicidio, y es parte también de esta segunda obra de Derecho Penal, parte especial, hago algunas propagandas con ustedes, espero que les guste cuando esté ya disponible. Eh, Fíjense que gracias a la consulta popular del año pasado y las reformas de julio del año pasado que nacieron de esa consulta popular, ustedes saben que el femicidio ahora es un delito atenuado o privilegiado frente al asesinato. ¿Por qué? Porque cuando contestamos, y la pregunta era: ¿usted está de acuerdo que las penas en el Código Orgánico Integral Penal se incrementen de conformidad a tal anexo? Y la gente que no leyó el anexo dijo: sí, el asesinato se incrementó y el femicidio no. Entonces, si yo le mato a mi cónyuge, no por una condición de poder, no por una condición de género, no por una manifestación de violencia, pero si solo le mato a mi cónyuge, porque es mi cónyuge nada más, cometo el 140.1 y me puedo ir 30 años preso. Pero si le mato a mi cónyuge por una situación de género, manifestación de poder, verificada en violencia, pues ya no es asesinato, ya es femicidio. Y el femicidio tiene una sanción inferior al asesinato gracias a la consulta. ¡Qué barbaridad! Doctor, por eso en el foro yo le puse, no sé, le menciono que en el foro le puse de que hay un divorcio completo entre criminología, derecho penal y política criminal. O sea, aquí en Ecuador cada cosa funciona por su lado y no sirve para nada. Gracias, disculpe, doctor. Tranquilizar corriendo. Danilo. Con Danilo terminamos porque me van a cerrar la universidad y estoy acá, voy a tener que dormir hoy de aquí. Doctora, aquí me sale una pregunta. Y me va a aparecer el diablo de Colombia este rato. No, cuénteme. Perfecto. Vamos al video que nos presentó, algo conocía yo también. Aquí, doctor, por ejemplo, los hijos, a consecuencia, como dice el mismo consentido que se haga en su cuerpo, que son mal vistos o tienen los hijos o algún familiar, puede o tiene el derecho de accionar contra las personas que lo transformaron, porque por esta situación hay consecuencias contra ellos, quizás argumentando alguna situación. Eso sería causalismo, y el causalismo está proscrito.
porque también entonces tendría que accionar contra los padres de los médicos que les engendraron a los médicos, y quizás a los abuelitos que engendraron a los padres de los médicos que tuvieron a los médicos, y voy a la cadena causal interminable. Es por eso que Belzer nos dice que el causalismo es ciego mientras la finalidad es evidente. ¿Se da cuenta? Todo empieza a tener sentido y todo empieza a engranar como Afirmativo, reloj suizo, doctor. ¿sí? Sí, son Chévere, preguntas que a uno le nace. chévere. Hasta el gato vino a clases hoy día. Mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana por este mismo canal, ¿sí? Se me cuidan. Buenas Chao. noches. Hasta mañana, gracias. Cuídense. Buenas Muchas noches, gracias, doctor. doctor. Buenas noches Señores. con todos.